Hola, ¿qué tal? Buenas noches, país. Bienvenidos a Uno Decide en la pantalla de la Red 1 de Bolivia. Hola, Luciana. Marco, muy buenas noches a todo el país. Gracias por habernos acompañado en estas noches especiales preparadas a través de Uno Decide, siempre buscando un voto bien informado. Estamos exactamente a 9 días de la jornada electoral. Son los momentos más decisivos que vive el país. Y lo hemos venido diciendo desde el principio, seguramente nos acercamos al proceso electoral más importante de los últimos 20 años. Son pocos días los que faltan para las elecciones y son pocos días que tienen esas personas que aún están indecisas, Marco, para poder decidir por quién van a votar. Y esa ha sido nuestra meta y nuestro objetivo principal aquí en Uno Decide, lograr que usted pueda informarse con todos los candidatos. Uno Decide hizo 9 programas hasta aquí. Vinieron los 9 candidatos. Ha venido Carlos Mesa, vino Óscar Ortiz, vino Víctor Hugo Cárdenas, vino Chi Jung-un, estuvo Rudnina, estuvo Israel Rodríguez, Virginio Lema. Tuvimos a los 8 candidatos y hoy cerramos con el 9º. Y el que nos faltaba. Entonces, ¿cómo hacemos para que esté aquí el que falta? Evo Morales. Tuvimos que viajar 1.800 kilómetros a La Paz, la producción de la Red 1 de Bolivia. Lo visitamos al presidente Evo Morales, quien iba a atender esta necesidad periodística de que él hable, sobre los asuntos que le interesa al país. El público es el jefe del equipo de prensa de la Red 1 de Bolivia, de CIDE, que ha hecho este proyecto periodístico para escuchar todas las voces de los candidatos. Entonces nosotros decimos misión cumplida. Tenemos que cruzar ríos, tenemos que embarcarnos en un avión, lo hacemos con todo gusto para conseguir la voz de los protagonistas. El protagonista que faltaba era Evo Morales. Hoy traemos su palabra y traemos las preguntas que hay que hacerle. ¿Qué preguntas, por ejemplo, hay que hacerle a Evo Morales? Una de ellas es, ¿por qué no respetó el 21F? Otra pregunta que hay que hacerle a Evo Morales es, ¿qué está sintiendo con este revuelo que está viviendo el país con los cabildos en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba? ¿Está escuchando? ¿Está aplicando eso que decía de gobernar obedeciendo al pueblo? Hoy en Uno Decide lo vamos a escuchar. Cumplimos la tarea, traer a todos los protagonistas. Y si tenemos que hacer las travesías que tengamos que hacer para tener las voces de los protagonistas para ustedes, las vamos a hacer, porque nos debemos a ustedes. Hemos hecho, como les hemos dicho, hasta ahora 9 programas. ¿Qué hemos hecho? Debates de los jefes de campañas, intenso. Comenzamos con un debate intenso sobre el proyecto político de las 3 fuerzas que encabezan la intención de votos. Luego hemos tenido a Carlos Mesa, hemos tenido a Óscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, ha venido el coreano Chi Jung-un. Muy bien, usted lo pronuncia mejor. Ha venido también Rudnina y Israel Rodríguez también estuvo aquí. Rubén Costas también. Rubén Costas. Tuvimos un debate de senadoras. Un debate de senadoras que ha marcado tendencia y ha hecho noticia. Y el debate vicepresidencial, ¿dónde estuvo? En este escenario, para ustedes. Con mucho gusto, trabajando para ustedes. Esto es Uno Decide. Cuenta regresiva. Se acerca la hora del voto. En Uno Decide se hicieron todas las preguntas. No es por Carlos Mesa quien van a votar, sino es un voto rechazo a Evo Morales. Todos los candidatos estuvieron aquí. Si yo he tenido una actitud contraria a Santa Cruz, mis disculpas. Devuelva la plata, señor Mesa, no basta con callarse. En el fondo ambos son funcionales, además, por incapacidad. Los bolivianos sabemos que él no sabe sumar, lo que sabe hacer bien es restar y dividir a los bolivianos. Dependemos del estado de humor del presidente. Nosotros no tenemos instituciones que sean imparciales, independientes. ¿A quiénes, por ejemplo, le pondría impuestos que ahora mismo no tributan? Por ejemplo, los cocaleros. Estaba surgiendo una competencia de liderazgo y el Evo prácticamente eso creo que ya no le gustó y tenían que hallar la forma de cómo sacarme. ¿Usted tiene procesos por negligencia médica? No existe procesos concluidos. El MNR tiene que traer a Sánchez de Lozada y tiene que juzgarlo en el alto. Yo vendía en las calles como miles de mujeres cuando no hay empleo y no existe empleo. ¿Es derecha o izquierda?
Frente para la Victoria es de derecha. Tanto hablan del futuro y del presente. Aquí está una joven del futuro y del presente. Los debates más intensos ocurrieron en Uno Decide. Tienen helicópteros, tienen aviones, tienen jueces, tienen fiscales. Y no quemamos papeles. Pero queman bosques. Antes éramos un país de los autos chatarra, hoy somos un país de los 0 kilómetros. Los argentinos están ahorrando en bolivianos. La separación de poderes es una tesis clásica que se la inventaron en Francia y que no calza precisamente en una realidad social como es la de Bolivia. Rumbo a las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Uno decide. Y uno decide cuando tiene buena información. ¿Qué es el proceso de decisión? Nos hemos venido planteando esta pregunta a lo largo de este ciclo, donde tenemos que ir a votar, a que se escuche nuestra voz, a manifestar nuestra voluntad, que va a repercutir en un ambiente también colectivo. Es una decisión de un individuo que decide en base a lo que ha escuchado, a lo que siente, a sus emociones, a sus temores. De eso vamos a hablar, sí, más después. Y lo que quiere para el futuro de este También. país, que es el movimiento o esa sensación y esa emoción que mueve a los bolivianos para poder ejercer ese voto, que recordemos además, es un deber y también un derecho y una obligación. El candidato que nos faltaba entonces, atención país, esta es la semblanza de Evo Morales. Juan Evo Morales Ayma nació en Orinoca, Oruro, el 26 de octubre de 1959. Inició su activismo en el movimiento sindical en la década de 1980, en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Evo Morales participó en las elecciones del 2002, en las cuales logró un segundo lugar con un fuerte apoyo. En las elecciones del 2005 obtuvo casi el 54% de los votos, por lo que se convirtió en el primer presidente de origen indígena. Es el tercer mandatario boliviano en la historia de la República elegido por la mayoría absoluta de votos. El 6 de diciembre del 2009 se celebraron unas nuevas elecciones presidenciales, después de la modificación de la Constitución, en la que logró la reelección con el 64.22% de los votos. El 12 de octubre del 2014 ganó con un amplio margen de un 61% las elecciones presidenciales, con lo cual gobernará hasta el 22 de enero del 2020. Estos datos son los que la mayoría de la población y la historia reconoce, pero ¿qué del Evo Morales personal e íntimo? Su hermana Esther Morales cuenta cómo fue la infancia de su familia, llena de carencias. Ha sido muy difícil nuestra vida, ¿no? Cuando era niño es un niño exigente, un niño cumplido, porque nuestros madres, padres nos han criado con esa palabra, no mentir, ni robar, ni ser flojo. Quienes trabajan o trabajaron con el presidente aseguran que una de las virtudes que tiene es precisamente esa, el trabajo y su calidad humana. Un gran dirigente, fundamentalmente, y una persona muy sensible y honesta. Un hombre patriota, que piensa en su país, que no piensa mucho en él. Cuando se trata de ser solidario con la gente del equipo, en lo humano, en lo personal, es muy atento. Yo le doy el caso mío, mi enfermedad fue el presidente personalmente se preocupó, ¿no? Y siempre me llamaba para hacer combate. Es muy humano, muy solidario. Pero estas mismas personas y analistas también observan algunas sombras y desaciertos en sus gestiones. Yo creo que el mayor de todos es la pérdida de la Haya, ¿no? Un cálculo totalmente errado, un cálculo sujeto a percepciones totalmente subjetivas, a una lectura totalmente equivocada del curso de ese proceso. Yo creo que esa es su derrota histórica. Personalmente yo puedo estar equivocado, pero el presidente es alguien que no le gusta dar brazo a torcer, ¿no? Tiene una posición y es muy difícil que cambie. Para algunos podrá ser una virtud, para otros podría considerarse un defecto. Su entorno palaciego es terriblemente malo. Entonces lo han transformado en un hombre soberbio, muchas veces es pedante, muchas veces duro. Al conseguir ganar este proceso electoral, Evo Morales llegaría a ser un mandatario récord al ganar consecutivamente 4 elecciones. Walter Chávez, quien fuera su asesor de campaña en el inicio de este proceso, cree que Morales, a pesar de lo que dice la oposición,
tiene más virtudes que defectos y está más cerca de ganar esta elección que de perderla. Es un líder nacido del pueblo mismo, es un líder que representó a los movimientos sociales, sigue representándolos y la fuerza que él tiene viene de ahí. ¿Las debilidades? Probablemente las debilidades vengan marcadas por el tiempo que está en el gobierno, ¿no? ¿Su carácter de consultor cree usted que le va a afectar? Mira, nosotros los consultores tenemos que guiarnos con la realidad. No le está afectando porque está liderando las encuestas con alguna posibilidad de ganarlas muy importante, ¿no? Este domingo 20, ¿no? Uno decide. Varias opiniones, Marco, que hemos tenido. Muchas opiniones. Es que el presidente Evo Morales genera pasiones de afecto y también críticas profundas. Una de las que se le hace tiene que ver con los casi 14 años que va a estar en el poder. Mucha gente dice, ya es mucho tiempo. ¿Dónde está el principio básico de la democracia, que es la alternancia? ¿Por qué no lo respeta? Esta es una cuestión que cae sobre las espaldas del líder del MAS y SP, quien no tiene un líder de relevo, además el MAS. Dicen algunos que nos trasladan a la población un problema interno que tiene el MAS. Conseguir un líder de la talla de Evo Morales que no ponga en riesgo lo que ellos llaman el proceso de cambio. Entonces hemos comenzado a hablar con Evo Morales de democracia, de esto que se siente como un tufillo de autosuficiencia en él cuando dice es fácil ganar elecciones. Pero yo digo, a veces es sencillo ganar las elecciones, con más de 40, pero más del 50%, más del 60%. Lo más difícil es escoger el equipo de trabajo. Presidente, usted sostiene que ganar elecciones es fácil. ¿En qué basa ese optimismo? Siento, primero, hay confianza en el Estado. Gracias a este instrumento político por la soberanía de los pueblos, hemos dignificado no solamente a los bolivianos, sino también a la política. ¿Esta elección será fácil por la estatura de los rivales o por todo este contexto que me acaba de decir? ¿Por qué es fácil la elección del 20 de octubre? Primero, por la estabilidad política. Preguntan quién de los opositores no puede garantizar estabilidad política. ¿Y por qué no puede garantizar? Su programa es volver al pasado. Por ejemplo, están planteando mejorar salud y educación con la privatización de las empresas públicas deficitarias. Ese cuento ya sabemos que viene desde el 93, 94, desde el 85. ¿Qué están planteando? ¿No? Si ganamos las elecciones, vamos a entrar al Grupo de Lima. ¿Y qué países están en el Grupo de Lima? Presidentes, gobiernos privatizadores, hasta privatizan servicios básicos, hasta caminos. ¿Qué plantean? Racionalización y la reestructuración de la inversión pública. Además de eso, suprimir proyectos que no dan renta al Estado. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué plantea? Ajuste estructural. Entonces, ajuste estructural y la racionalización de la inversión pública coinciden. Racionalización significa despedir a trabajadores, como siempre pide el Fondo Monetario Internacional. Este proceso garantiza, primero, estabilidad social. Eso es sinónimo de estabilidad política. Entre estabilidad social y estabilidad política es crecimiento económico. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos en este momento. Evidentemente puede haber gente que viene del pasado, ¿no? Pero yo siempre digo, los candidatos es importante para el secundario, primero es el programa. Si el programa garantiza el crecimiento económico, pues siga. ¿Qué me deseo? Quiero que sepan, digo por primera vez. Quisiera, a partir de este momento, hasta el 2005, Bolivia siga siendo primero en crecimiento en Sudamérica. Será orgullo de los bolivianos. Porque los 13 años que hemos estado, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Dígame usted, diga al pueblo, ¿cuándo Bolivia era primero en algo? Nada. Siempre último. Cuando llegamos al gobierno, Bolivia
el último país de Sudamérica, el penúltimo de toda América. Sus opositores que han lanzado en redes el rumor de que se viene un gran fraude electoral, que está todo montado para que gane el presidente Morales con fraude. Saben que van a perder. Sabe cómo el pueblo se moviliza. Entonces, cuando saben que van a perder, dicen fraude. Y algunos dicen, no vamos a reconocer. Después hablan de la democracia. Algunos dicen, voto castigo, voto nulo. Después hablan de la democracia. ¿Qué clase de opositores serían cuando ya están anticipando que va a haber fraude? Yo solo quiero decirles, en todas las elecciones siempre nos han robado votos. Hasta en nuestra gestión. Una vez dije a uno de los miembros de la Corte Suprema Electoral, en la segunda elección o la primera elección, nos han robado 3 diputados. Y como una cuestión de coordinación siempre convocamos a veces, y hemos convocado a todos los miembros, no para esta elección, sino más antes. Le dije, usted nos ha dado 3 diputados, explíqueme por qué. ¿Cuáles son los argumentos para que perdamos 3 diputados? Se solo agachó, no podía explicar nada. Era justamente la primera elección. Entonces, nosotros no hemos tenido problemas. ¿Sabe? Por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, antes nunca han reconocido ni ACP ni IPCP. Entonces, como hemos recuperado la sigla del MAS, recién llegando al gobierno, legalmente hemos incorporado IPCP. Entonces, yo no, es su derecho a pataleo, como les dicen los abogados, pero saben por qué vamos a ganar, por eso están diciendo que va a haber fraude. Yo solo digo que hagan legalmente, que respetan las normas, solo queremos eso. ¿A usted le inspira desconfianza el órgano electoral? Tiene muchos problemas, lamentablemente, ¿no? Una vez nos hemos reunido con todos los miembros, tenían muchas diferencias. ¿Recuerdan ustedes? Un miembro hasta mandó una carta reservada, ¿no?, cuestionando mi candidatura a la OEA. Y esa carta era totalmente ilegal. Si fueran otros miembros, o sea, los mismos miembros con eso hubieran sacado, porque ya tomó una posesión política. Me refiero a Costas. Está en la carta. ¿Y él sigue siendo vocal? Sigue siendo. Nosotros no tomamos decisiones, pero ahí ellos podían tomar decisiones, ¿no?, usando inclusive el membrete de la Corte o el Tribunal Supremo Electoral. El vicepresidente dijo en el debate vicepresidencial que la falla de la oposición es que son funcionales al MAS y que además les llamó incapaces. En el fondo ambos son funcionales al MAS por incapacidad, por no haber formulado en estos 13 años, un proyecto alternativo de economía, de Estado y de sociedad distinto al del movimiento al socialismo. Sería importante que se una a la derecha. Sería bueno que la derecha se una, lo acaba de decir, ahorita es como una recomendación, una receta para que puedan ser fuertes. Claro, que se una. Mesa, Óscar Ortiz. Óscar Ortiz, con el Chi, con Pazzi, todos que se unan. Solamente ven sus programas. En distintos términos, es el mismo programa, yo diría, del Fondo Monetario Internacional. Pero Óscar Ortiz no está con usted, dicen que está con usted, que le parte votos a Mesa. Yo no tengo ningún contacto con ninguno. Una cosa es cuando eran vocero Carlos de Mesa y nada, ese es ya un problema de ellos. Ellos más bien están enfrentados, están peleados entre ellos. ¿Por qué no se unen? Recomiendo a la Embajada de Estados Unidos unir más bien a sus pupilos. Y quiero que sepas, diciembre del 2017, cuando un grupo de la derecha opositor estaban haciendo brindis, ha ido un miembro de la Embajada de Estados Unidos a decirle
candidato es Carlos de Mesa, 2019. La embajada. La embajada de Estados Unidos. Ellos lo pusieron. Claro, es candidato a la embajada. No creo que no sepan ustedes como periodistas. Es candidato a la embajada. Y sabe. Cuando ha ido Ortiz a Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos mismo ha dicho, levántese candidatura, apoyen a Mesa. Carlos Mesa también ha ido a Estados Unidos esas veces. Y claro, es la profunda diferencia que también tienen ellos. Presidente, ¿y usted qué participación tuvo al nombrarlo en su momento vocero de la causa marítima? ¿No le dio como un escenario para que se luzca? Mira, yo no soy egoísta, siempre digo, los discriminados, los marginados, no podemos marginar. Convoqué a todos los expresidentes, a todos los excancilleres, algunos cancilleres que se han escapado de Bolivia, y convoqué, como Toño Aníbal, no podía venir, para juntamente trabajar la demanda marítima. Nunca yo he pensado... ¿Ya mirándolo en el tiempo atrás fue un error? No, no me arrepiento. Si Gustavo sabe eso, su conciencia le remuerde. Es su derecho. Yo no me arrepiento, pero di una oportunidad. Después me pidió ser embajador ante la UNESCO, no sé qué cargos me pidió. ¿Le pidió? Me pidió, sí. Sí, vino ahí contando. ¿Después de la vocería? Después de la vocería. Ser embajador ante la UNESCO, sí, me acuerdo perfectamente, a mí no con tal Fernández, y no podía entender, ese ex canciller decía, presidente Carlos de Mesa, presidente de Mesa, para mí es expresidente. ¿Y qué le dijo usted, presidente? Bueno, sí, ningún problema, el proceso ya estaba todo listo, estaba el canciller o ex canciller, todo estaba listo, después dice, no. Solo una recomendación a las futuras generaciones, cuando uno decide, hasta el final y dar todo nuestro tiempo. Ese de vacilar, ese de decir sí, no, es un error para cualquier ser humano. Eso es cierto lo que usted dice, porque nosotros recogemos versiones de la gente y dice, yo no creo en los políticos porque no respetan su palabra, dicen una cosa y terminan haciendo otra cosa. Si quieres usted hacer un día política, ser político, dos recomendaciones, hermano, ser fuerte y valiente. ¿Por qué el presidente no respetó su compromiso de decir, yo me voy si pierdo el 21F? Yo dejo, porque además mi compromiso es gobernar obedeciendo al pueblo. ¿Para qué era el referendo? Para modificar la Constitución. Y el pueblo nos ha dicho no se modifica. No se modificó la Constitución. Pero también está en la Constitución un artículo donde textualmente dice los tratados internacionales con relación a los derechos humanos están por encima de la Constitución. Después del referéndum, ha habido un gran congreso en Montero, no solamente el militante del MAS, la Central Obrera Boliviana, todos sus afiliados, los no afiliados a la Central Obrera Boliviana, como Transporte Libre, Transporte Federado, Juntas Vecinales. Y hay las resoluciones. Si se va Evo, este proceso de cambio va al fracaso. Entonces tenemos que buscar caminos como habilitar. Y ahí viene este pedido al Tribunal Constitucional de hacer la interpretación para habilitar. Yo quiero decirle, si mañana pasado, andate contento, feliz. Usted sabe, sin formación académica, hacer mucha historia, no por Evo, sino por la unidad del pueblo boliviano. Aquí hay dos cosas, la unidad orgánica, sindical, social, comunal, y la unidad política electoral, pero con principios y valores, y con un programa del pueblo, y no programa del imperio como antes había. Entonces ahí es difícil decir no. Fue contra su voluntad. Claro, dice Evo, tenemos que seguir avanzando. No sé si ahora escuchas, algunos dicen Evo hasta 2030, Evo hasta 2050. Yo digo, no me digan eso, van a protestar a la derecha, van a hacer sacar la mugre con la derecha, no me digan eso, no hablen eso. No es que Evo, pero aquí lo que los políticos tienen que definir es si estamos por la patria o estamos por la plata. ¿Cómo debe entender, presidente, la población de que el derecho humano suyo valga
más del de 2.600.000 que dijeron que no vaya a la repostulación? No, yo repito, ahora se va a ver, pues. Además de ese es el otro argumento. Imagínense, tantas mentiras han inventado para el referéndum. Eso ha sido un referéndum de la mentira. Ganó la mentira. Esa es otra la reacción del pueblo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si el pueblo le dicen, anda, voy ahí, pero con el Álvaro también decidimos, bueno, hay que acompañar por últimos 5 años mi decisión. Aunque dijeron hay que cambiar al compañero Álvaro, que hay otro en vez de vicepresidente, y quiero decirles, para mí Álvaro, por lo menos en mi caso, en mi persona, es insustituible. Últimos 5 años es mi decisión, ha dicho el presidente, pero antes decía que las organizaciones sociales del MAS son que finalmente las que mandan. Entonces, entra en tela de juicio si la voluntad del presidente cuenta. Bueno, hay preguntas pendientes. Esta realización de los cabildos que se han dado de forma multitudinaria en Santa Cruz, en La Paz, un poco más reducidas en Cochabamba, ¿qué impacto tienen para el gobierno del presidente Evo Morales? ¿Qué hay con relación a esta reclamación de ahora mismo que se está gritando de federalismo en el país? De esto vamos a hablar enseguida con el presidente. Hablaremos del incendio en la Chiquitanía. De economía también. De economía ¿Qué también va a vamos a pasar hablar. con el doble aguinaldo? Vamos a hablar de salud, que es uno de los déficits de la actual gestión, porque recordará ustedes que decía él, no me había dado cuenta cuán grave era el tema de salud, refiriéndose especialmente al tema del cáncer. Hay preguntas pendientes, las vamos a hacer aquí en Uno Decide. Agradecemos a las personas, más de 2.000 personas conectadas. Son 2.600 aproximadamente que están En conectadas a través de Facebook, siguiendo en vivo lo que está sucediendo esta noche en Uno Decide, esta entrevista de forma exclusiva al presidente Evo Morales. Estamos en Twitter, también en nuestra página a través de transmisiones en vivo, www.reduno.com.bo, y lo invitamos a que usted pueda compartir esta transmisión para que más bolivianos aquí en nuestro territorio nacional y también en el exterior puedan seguir de cerca y escuchar lo que dice el primer mandatario de este país y candidato a la presidencia para estas próximas elecciones del 20 de octubre. Es Sintonía Récord, Trending Tropic. ¿Cómo es así la palabra, verdad? Es sintonía total en redes, el programa de la entrevista con el presidente Evo Morales. Tenemos que traerles a ustedes las respuestas de él, los candidatos, que digan, así sean sus palabras sentidas, de memoria. Ustedes saben que en la televisión se advierten todos los detalles, inclusive lo que no se dice. Ya volvemos con más de la entrevista de Evo Morales. Hola, yo soy Amparo Torres y yo me informo del proceso electoral a través de Uno Decide.
Actualidad Deportiva. Radio Éxito. Estamos viendo Uno Decide. Ser fuerte. Claro, que se una. Las declaraciones del presidente Evo Morales en este programa, que es el 9º del ciclo de Uno Decide. En instantes vamos a tener un debate intenso. Viene el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz. Estará también la senadora Adriana Salvatierra del MAS. Está Vladimir Peña de Bolivia dice no. En instantes, eso no se lo pueden perder aquí en Uno Decide. El presidente Evo Morales es el invitado del programa, él responde las preguntas y una de las cosas que se queda es que va a ganar, según dice él. ¿Está seguro de que va a ganar? Que va a ganar en primera vuelta. Presidente, ¿usted quiere liquidar la pelea electoral en una primera ronda o se imagina una segunda vuelta? En todo caso, nuestra lucha es de mayoría absoluta, la primera vuelta. Y si hemos escuchado algunas encuestas correspondientes, en la primera vuelta se gana. Presidente, pero por lo que parece, lo que va a dejar de tener es 2/3 en la Asamblea. Esa es la batalla, entiendo perfectamente, pero tengo mucha confianza. Puede haber muchas buenas sorpresas. ¿A qué se refiere usted? Usted me está acompañando, como es el cariño del pueblo. Entonces, yo veo que puede haber sorpresas. ¿Por qué? ¿Por qué esta sorpresa? Nuevamente quiero decirles, la participación del sector privado boliviano. No serán todos, pero sí. Presidente, usted acaba de mencionar, mi relación con los empresarios es buena. ¿Se trata de entendimiento, de cordialidad o de conveniencia mutua, porque ellos avanzan con sus negocios, se les da las herramientas que ellos están reclamando? ¿Hay buen entendimiento? Todos por la patria. Yo les digo, haga empresa, tienen derecho a hacer plata. Y acompáñame, yo hago patria, no estoy por la plata. Entonces, apoyan. Algunos empresarios me dicen, vamos a apoyar, concientizando, orientando a sus colegas empresarios. Pero me dicen, nosotros no vamos a ir a pintar calles, no vamos a ir a colar papeles, 300. Sí, entiendo perfectamente. Hay tantas formas de apoyar, porque todo por Bolivia, porque nuestro proyecto político, un programa de gobierno, programa del pueblo, tiene resultados importantes. Y eso no solamente saben los bolivianos, no solamente saben los militantes del MAS, sino la derecha. Todos se conocen. Entonces, ¿qué toca? Pues apostar por este proyecto. Sean militantes o no militantes. Más bien, aprovecho esta oportunidad a decir al pueblo que no se equivoquen. Aquí tenemos dos caminos. Volver al pasado o seguir con el proceso de cambio. Volver al pasado, ¿qué significa? Estar como Ecuador. Estar como en Argentina. Quisiéramos eso. A usted le pregunto, ¿quisieras eso, hermano? Periodista. No, pues, aquí estamos por Bolivia. Es una cuestión de conciencia, una responsabilidad con las futuras generaciones. ¿Qué va a hacer el gobierno para que no caiga la economía, para que se mantenga donde está? ¿Qué medidas se van a tomar? Mira, nuestro plan que tenemos rumbo al bicentenario, eran 4, ahora son 5. Tema agropecuario, hemos empezado a exportar quinoa y carne a China, vamos a ir ampliando a otros países. Tema de hidrocarburos, estamos con la industrialización. Cuando llegamos solamente se exportaba gas natural, ahora exportamos GLP, vamos a exportar GNL, estamos exportando urea, ya hemos empezado a exportar cemento, ¿no? Si hablamos de minería, estamos con litio, en minería, metálicos, no metálicos, estamos con energía. Pronto vamos a exportar a Argentina más de 100 megavatios. La semana pasada nos ha pedido una ciudad vecina de Brasil con Bolivia, 60 megavatios. ¿Bolivia tiene de qué vivir? Vamos a exportar, pero además de eso, esta nueva economía de conocimiento, a mí me ha sorprendido jóvenes, emprendedores, innovadores, a mí me sorprende, los carros eléctricos, es una gran sorpresa. Yo felicito, admiro a esos jóvenes, pero además de eso, con esos jóvenes vamos a ir trabajando, ampliando, cómo ayudar. ¿Qué nos hace daño en la economía? Nos hace daño
la importación de líquidos, combustible, diésel y gasolina. Ya estamos con etanol y vamos a estar con biodiesel, pero además de eso vamos a buscar cierta facilidad de importar carros eléctricos, apoyando, cuidando a los industriales bolivianos que están fabricando carros eléctricos. Es tantas formas de cómo cómo cuidar la economía nacional. Estamos preparados para eso. ¿El presidente descartaría medidas de ajustes? Nunca lo hemos pensado, aunque en los programas de la derecha están racionalización y reestructuración de inversión. Es despedir a trabajadores. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ajuste estructural con la racionalización y reestructuración de inversión pública, coincide. ¿También descarta usted un gasolinazo como Ecuador aquí para Bolivia? Totalmente. Con el tipo de cambio del dólar. No se toca eso. No nos ha tocado. Porque todo había valores. ¿Cómo hemos dignificado la moneda boliviana? Ahora más se ahorra en peso boliviano que en dólar norteamericano. Es el orgullo de todo boliviano. Preguntábamos en redes, ¿vamos a tener la posibilidad de hablar con el presidente Evo Morales? ¿Qué le preguntarían los jóvenes al presidente? Y ellos coincidentemente decían, ¿por qué el presidente Evo Morales no da lugar a la alternabilidad? Es como si se consumiera nuestro futuro, como si no nos dejara la chance de poder tener protagonismo. Una cosa, la persona, candidato a presidente, realmente todos tienen derecho, pero solo uno presidente. Y ahora, es el movimiento político que más da oportunidades a la juventud. Además, hemos cambiado la constitución. Antes, para ser candidato a senador, espero no equivocarme, 35, 34 años. Ahora para ser senador, diputado, 18 años. Con la nueva constitución, nuestra propuesta, mi propuesta. Presidente, ¿cómo ha visto usted el cabildo del 4 de octubre de Santa Cruz? A los pies del Cristo Redentor y con las conclusiones que ya se conocen, entre ellas la más fuerte, la reclamación de federalismo. Un derecho de cualquier sector movilizarse, concentrarse. Quién sabe, también es un derecho de ellos usar chiquitanía, usar incendio, eso además. Pero quiero que sepan, esta es una confrontación de poderes al interior de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuál de los grupos manda? Una puceta entre ellos. Y sabe, quiero decirles, ahora que va a venir el cierre de campaña de cada partido, ahí vamos a ver quién es quién, si hablamos militantemente. ¿Y qué hay del federalismo? Repito, ahora por constitución tenemos una constitución que garantiza autonomía. Y esa constitución con autonomías nos ha dado progreso, desarrollo, unidad sobre todo, y quiero decirles, nosotros siempre vamos a defender la unidad. Unidad con estabilidad económica, con crecimiento económico. Unidad, pero también es sinónimo de seguridad. Y seguridad con prosperidad. Esa es nuestra política. Santa Cruz prospera, presidente, pero parece haber como un descontento popular que necesita ser escuchado en otro nivel, que el gobierno central escuche. Y eso de escuchar a la gente es importante, ¿verdad? Si dicen federalismo, ¿se va a considerar, se va a escuchar, se va a instalar mesas? ¿Qué se va a hacer? Pero escúcheme, cuando alguien habló de federalismo, la gente se ha ido decepcionado. Yo he visto en las redes, en los medios de comunicación, vuelvan. La gente creo que ha ido a escuchar, a ver, cuál es la línea política, propuesta de desarrollo, ¿no? No sé, pero yo he visto todos los videos, ¿no? La gente se retiró y uno se gritando, vuelvan. Entonces, para usted, presidente, este es un problema interno de Santa Cruz de poderes. Yo quisiera que me termine de pensar o opinar. Si se ha retirado, entonces, no está de acuerdo con esas propuestas. Eso puede entender. Pero, además de eso, ¿por qué hablo de unidad? ¿Será que el federalismo puede unir a toda Bolivia? Siento que ni siquiera en el sector de Santa Cruz están unidos en términos del federalismo. Es un debate interno de ellos. Pero lo más importante para mí es que estamos con todos los sectores. ¿Con cuántos grupos de empresarios me he reunido allá? La semana pasada o esta semana, con un grupo de jóvenes empresarios, con otra mentalidad. Y a mí me sorprende eso. Y ahí vamos a trabajar. Decir que no está escuchando Evo, insinúa eso usted, totalmente falso. Estoy con todos los movimientos sociales,
con el campo, una reunión con distritos, escuchando sus necesidades. Estaba un almuerzo, me invitaron, vicerrector, varios docentes universidades. Y estaba con universidades privadas, como con Udabol. Me invitaron a su universidad a mostrarme cómo está construyendo, que va a ser el hospital más grande, sector privado, de toda Bolivia. A mí me ha sorprendido. Entonces, decir que no estamos escuchando, totalmente falso. Quiero descartar lo que usted insinúa, dice que no estamos escuchando. A mí, yo aprendo lo que escucho, aunque más antes no tenía mucha relación con la privada. Soy sincero. Usted sabe que tampoco me dejaban entrar a la feria Expo Cruz. Yo, que no me invitaban, no va a entrar, ¿no? Pero ahora me invitan, cada vez vamos. A ver si hoy va el compañero Álvaro García Linera a acompañar. Y una excelente relación, porque de las propuestas, sugerencias, se convierten políticas, proyectos o programas o planes. Yo, de verdad, aprendo escuchando a los distintos sectores. Y quiero agradecer al privado boliviano. También nos ayudó a reducir la pobreza. Hubo un momento ahí de controversia cuando el presidente sostiene que está escuchando a la gente. Descarta el tema de que se considere esta solicitud que nació en los cabildos de federalismo. Dice, ya tenemos la autonomía. Recordemos que sobre las autonomías, Rubén Costas, que ha sido uno de los invitados de Uno Decide, dijo, no tenemos autonomías, tenemos anarquía. Esa autonomía que nos han dado no funciona, no tenemos tuición sobre nada, sobre el CEGIPS, sobre el SENASAC, sobre nada, dijo el gobernador cruceño. Y el presidente dice, las autonomías nos están dando posibilidad de mejorar el nivel del país. ¿Y el federalismo? El federalismo no une al país. Además, eso es lo que dice el presidente. Además lo subraya eso y dice estar escuchando a la gente. Y ahí vuelve uno a preguntarse, porque él decía, vamos a gobernar obedeciendo al pueblo. Hace tiempo que no la dice la frase, ¿no ves? Hace tiempo que no la está diciendo. En consecuencia, estas contradicciones que están saliendo a flote también uno las va a notar. En el formato del programa preguntan los otros candidatos y no ha sido la excepción con Evo Morales. Lo hemos hecho con todos los candidatos, con todas las personas que han venido acá al set de Uno Decide y hemos optado porque la gente les pregunte y también los candidatos. En este caso han querido preguntarle a Evo Morales, Óscar Ortiz, Virginio Lema, Víctor Hugo Cárdenas, quien le va a preguntar en Aymara. No se pierdan este momento. Comenzamos con Óscar Ortiz. Señor Evo Morales, quiero que le explique al país por qué se negó a declarar desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía. Como senador por Santa Cruz, se lo he demandado en 2 oportunidades. La ciudadanía se lo ha pedido. Su negativa condenó a la Chiquitanía a esperar las lluvias como única solución y entre tanto se quemaron millones de hectáreas que han destruido nuestro patrimonio natural. Hasta ahora, están sacando datos, ya hemos gastado más de 30 millones de dólares. Lo que nunca hemos traído, semejante tecnología para combatir. Entonces, claro, hay una mentalidad de hacer una limosna, pero además de eso, voluntariamente participaron. El aporte internacional llegó a 2,5 millones más o menos. Repito, mañana, pasado mañana vamos a informar cuánto exactamente. Es más una mentalidad colonial, yo diría, siempre pedir, ayúdenos, cuando el Estado tiene capacidad de enfrentar. Y no solamente enfrentar ahora, que eso no es parte del calentamiento global, sino también es parte de la crisis climática. Hay que seguir equipándonos, van a seguir equipándonos, aunque algunos grupos protesten. Presidente, de la pregunta de Óscar Ortiz, se colige esta otra. ¿Qué pasó en la Chiquitanía? ¿Qué ha ocurrido en la Chiquitanía? ¿Qué reflexiones ya se tienen? Son provocados. Solamente te cuento uno. Estaba en la Charagua. Ha apagado el supertanker, lindo. Después de ir otra vez aparece. He ido otra vez. Esa zona es pajonal. No hay bosque. No hay chaqueos. No hay asentamientos. Otras la apagamos otra vez. Viento, temperatura, ha sido difícil de enfrentar. Pero en Tarija, incendio, yo instruí que venga supertanker, apagó, con 2 o 3 descargues.
A esos 2 días estaría nuevamente incendio. Dicho, otro que vaya. Y no va a ser el nombre. Algunas autoridades han dicho que no venga. Por razones políticas. Lamento mucho que algunos grupos usaron el tema incendio con fines netamente políticos. Negocio político, no comparto. Hemos escuchado la pregunta del candidato Óscar Ortiz, que tiene que ver con la chiquitanía. La respuesta del presidente Evo Morales. También en Uno Decide ha preguntado el candidato por el MNR, Virginio Lema. Esta es su pregunta. Yo le preguntaría al señor Morales por qué el gobierno no tiene un solo guardabosque en la chiquitanía. No, tenemos guardabosques en todos los parques o llamado reserva forestal. No es suficiente, tampoco están preparados. Por eso, con este tema de incendios hemos visto los mejores bomberos son los franceses. Estoy muy agradecido con el presidente de Francia, con el pueblo francés. Y aprovechando la reunión de las Naciones Unidas, nos hemos reunido como 1 hora y media con el presidente de Francia. Y he pedido, que conjuntamente trabajemos en una escuela de bomberos, un instituto de bomberos, con Fuerzas Armadas y con todos los voluntarios. Te cuento lo que me informaron los soldados. Algunos voluntarios han ido, llegaron sobre el camino, pero el incendio no está en el camino. Está a 4, 5, 10 kilómetros, no hay camino. Como no pueden caminar 4, 5, 10 kilómetros para redes, intentan quemar, sacarse foto, apagar y volverse. Y a veces quemaron para sacar fotos para redes, no quemaron, así otro incendio más. Víctor Hugo Cárdenas le preguntó en Aymara. La pregunta es de Víctor Hugo Cárdenas, presidente. Evo Morales Gilata. Tunka kimsan marawni pasawaeje kuna chechurka mahan nima ars Aymara rut ars oiktati. Camisa Gila. Kuna recusa jumaja goninta casarista. Cita. Respóndame, ¿por qué se ha casado con Goni? Le preguntó en Aymara y él volvió a repreguntar en Aymara. Respondió con otra pregunta. Habló el presidente también de salud y los déficits que hay en este asunto. Usted dijo que se dio cuenta, lo ha dicho como hace unos 9 meses, 10 meses atrás, que el tema de salud es vital, es urgente. Decían ahora invirtiendo en hospitales, perdone mi sinceridad, se hace 6, 7, 8 años, algunos hermanos médicos o expertos en temas de medicina nos hubieran dicho, va a crecer este problema de cáncer, ya hubiéramos terminado. No soy experto, pero entiendo, pero hemos entendido cuando los problemas se presentan. ¿Qué pasó con el tema de salud, presidente? Pero salud no solamente es hospital, no solamente ítem. Salud es deporte. Cuando yo entrego un campo deportivo, ¿qué me dicen los compañeros, alcaldes, algunos padres de familia? Presidente, entregar un campo deportivo es entregar como un hospital. Cuando entrego agua potable, me dice, gracias, presidente. Entregar agua potable es como entregar un medicamento, como un hospital. Pero igual nos faltan hospitales. Estamos haciendo. Mi gran deseo, nuestra meta es que no se vayan a hacerse chequeos especiales a exterior. Eso no se puede, estamos como hospital de cuarto nivel. Presidente, está pronto a cumplir el 26 de octubre 60 años, el cambio de dígito. ¿Qué reflexiones le provoca esto? Ay, no me preguntes de eso. Pero luce de 50. No, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el tiempo? Yo me siento como si tuviera los 25, 30 años. De verdad, no siento, pero ya había tenido 60 años. Parece vergonzoso, bueno, cambiar el dígito. No, yo creo que acumulamos un poco de experiencia en todos los niveles. Yo conocí cómo hacer gestión, un poquito de experiencia, esa experiencia de gestión que aprendí. Sin talleres ni sin seminarios, quiero poner a disposición los 5 años más si el pueblo boliviano nos confía. Pero frente al
llamado voto útil para el inútil. Aquí es voto seguro para futuro seguro. Muchas gracias. Voto útil para el inútil, dijo. Eso dijo, ¿no? En instantes, aquí en Uno Decide, vamos a tener un debate entre los jefes de campaña de las tiendas políticas. Vamos a repasar las encuestas también, la más reciente que ha realizado Vía Ciencia para la Red 1 de Bolivia. Así llegaba Adriana Salvatierra, quien viene por el MAS, en instantes aquí en nuestro programa. Ricardo Paz, de Comunidad Ciudadana, y también está Vladimir Peña, de Bolivia Dice No. En instantes, aquí en Uno Decide. Lo invitamos a que esté a través de nuestras redes sociales, transmisiones en vivo en nuestra página web www.reduno.com.bo. Estamos transmitiendo en Twitter, en Facebook, en todas nuestras redes sociales para que usted, fuera de las fronteras de nuestro país, pueda seguir lo que esta noche sucede en Uno Decide. Una breve pausa, ya volvemos. Soy Carmen Espíndola, me informo del proceso electoral por el programa Uno Decide, a través de la Red 1. Enseguida volvemos con
De lo que sucede esta noche en Uno Decide. En un primer bloque le hemos presentado la entrevista de forma exclusiva con el presidente Evo Morales, también candidato presidencial para estas próximas elecciones del 20 de octubre. Vamos a presentarle lo prometido. Tenemos encuestas, la tercera encuesta que le va a presentar la Red 1 de Bolivia. La primera se la presentamos el pasado 12 de agosto, la segunda el 16 de septiembre y hoy, 11 de octubre, en Uno Decide, nuevamente resultados de encuestas. Y claro, vamos a analizar estos resultados. Tenemos ya 13 panelistas para poder hacerlo. Y voy a iniciar saludando a quien nos visita. Él es Vladimir Peña, por Bolivia dice no. Vladimir Peña Virgüez, abogado, graduado de la Universidad Gabriel René Moreno, secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, cofundador del Partido Verdad y Democracia Social Verdes, secretario ejecutivo departamental de Demócratas, coordinador de campaña de la Alianza Bolivia dice no. Señor Pera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Bolivia. Un gusto estar acá. Por el Movimiento al Socialismo nos visita Adriana Salvatierra esta noche en Uno Decide. Adriana Salvatierra Arriaza, politóloga boliviana-chilena, 2015 representante de Juventudes del MAS en Santa Cruz, 2015 senadora del MAS por Santa Cruz, enero de 2019 juró como presidenta de la Cámara de Senadores, cargo que ocupa actualmente, cuarta y la más joven mujer en la historia en llegar a presidir el Senado de Bolivia. Senadora Salvatierra, buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. A través suyo, un abrazo a todos y todas los que nos acompañan en este programa. De Comunidad Ciudadana, esta noche también tenemos un representante, jefe de campaña, Ricardo Paz. Ricardo Paz Vallivian, sociólogo, graduado de la Universidad Nacional de México, exdiputado nacional, asesor Asamblea Constituyente, coordinador nacional de la Asamblea Constituyente, coordinador del Referéndum Nacional, asesor político del gobierno de Carlos Mesa, actual coordinador nacional de campaña de Comunidad Ciudadana que postula a Carlos Mesa a la presidencia. Señor Paz, buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. Buenas noches, Bolivia. Bien, vamos a presentarle en primera instancia la ficha técnica. ¿Cómo es que se ha desarrollado? ¿Cómo se hizo esta encuesta de la empresa Vías Bolivia para la Red 1 y para todo el país? Ficha técnica de Vía Ciencia, proveedor de investigación. Esta empresa, la mencionada Vía Ciencia SRL. Nombre o referencia de proyectos, intenciones de voto Bolivia, la medición octubre 2019, población objetivo, mujeres y hombres de 18 años o más con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales de octubre 2019, la cobertura del estudio nacional sobre las áreas urbanas y rurales de los 9 departamentos de nuestro país. Vamos a continuar revisando los datos de esta ficha técnica a través de la empresa que ha realizado esta encuesta. Marco de muestreo, padrón electoral para las elecciones generales de 2019. El tamaño de la muestra que se ha realizado, 3.342 encuestas. Error de muestra y nivel de confianza, margen de error 1.7% con un nivel del 95% de confiabilidad. Esa es la ficha técnica de Vía Ciencia, la empresa encuestadora que le presenta los siguientes datos a continuación. Vamos a presentarle en primera instancia el consolidado nacional. Estos son los resultados. Esta es la encuesta de Vía Ciencia y vamos a revisar los resultados a continuación. Evo Morales con un 38.8%, Carlos Mesa 28.4%, Oscar Ortiz 9.6%. Vamos a revisar el cuarto lugar. Xi Jong-un 5.9%. Félix Pazzi, 1.8%. Virginio Lema por el MNR, 1.1%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.9%. Ruth Nina, 0.9%. Y, por último, Israel Rodríguez, con un 0.1%. Bien, ahí están los datos. Los datos en este consolidado nacional. Esa es la encuesta que ha realizado Vía Ciencia para todo el país. Tenemos que analizar estos resultados. Marcos. Muchas gracias. La primera de las rondas de intervenciones con nuestros invitados. Vamos a comenzar con 90 segundos con Vladimir Peña de Bolivia dice no. Su impresión de los resultados de la encuesta. Primero, ha habido muchas encuestas durante esta campaña. Esta es una más
de las cerca de 20 encuestas que se han dado. 3 cosas muy concretas. La primera, creo que ha sorprendido para muchos bolivianos la aparición de una nueva opción de carácter confesional, el voto cristiano, el voto evangélico, que se ha organizado alrededor de la candidatura del señor Chi. Esto de alguna manera ha afectado también a Bolivia Dice No, fundamentalmente a Víctor Hugo Cárdenas, pero seguramente a todas las candidaturas que tenían parte del voto cristiano dentro de su apoyo. Está dentro de nuestro espacio, está en el entorno de nuestro espacio donde se ha movido Bolivia Dice No, pero si uno suma la votación del señor Chi y la votación de Bolivia Dice No, este espacio ideológico todavía es el que más crece, a diferencia de los otros 2 que están estancados. Lo segundo, el aparente crecimiento de Carlos Mesa, aquí en este mismo set, hace unas semanas, cuando se conoció la segunda encuesta vía ciencia, Gustavo Pedraza no quiso comentar las encuestas porque aparentemente no capturaba parte del electorado de Mesa. Habrá que ver si Gustavo Pedraza tenía razón o este es un crecimiento verdadero de Carlos Mesa. Lo cierto es que ha aparecido Chi, la distancia entre Morales y Carlos Mesa en el totalizado que se ha difundido hoy por la Red 1 da más de 10 puntos de distancia, y con esto no habría una segunda vuelta conforme lo han dicho estos números. Muchas gracias a don Vladimir Peña. Todas las voces en Uno Decide. El MAS tiene su voz aquí en la presencia de la senadora Adriana Salvatierra. 90 segundos, su impresión, por favor. Gracias, Marco. Creo que es importante remarcar que siempre hemos tomado todas las encuestas con mucha precaución. Las que nos dan la victoria con un mayor o un menor margen. Todas las encuestas, de todas maneras, nos ponen en el primer lugar con márgenes de 6 puntos, 5 puntos, 11 puntos, 15 o 16. De ahí decantan 3 elementos que creo que es importante citarlos. La primera constatación es que a una semana, un poco más de las elecciones, mantenemos el primer lugar con relativa tranquilidad. El segundo elemento es que realizando una proyección del voto, que es lo que hace esta encuesta particularmente, en la proyección de los votos válidos nos dan casi el 45% y por tanto el movimiento del socialismo ganaría en la primera vuelta de las elecciones. Y el tercer dato que creo es relevante y es importante también remarcarlo, es que todas las encuestas con un mayor, menor grado de diferencia, incluso las que tuvieron alguna dificultad en la difusión, demuestran que tendría una mayoría en la representación parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, elemento que es central al momento de hablar de la gobernabilidad, de la estabilidad y del crecimiento económico del país. Muchas gracias a la senadora Salvatierra. La muestra, en instantes vamos a ver comparativamente, muestra un decrecimiento del liderazgo de Evo Morales, de aquí a poco lo vamos a analizar, pero también un súbito crecimiento de Carlos Mesa, particularmente en Santa Cruz. El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, y su impresión. Muchísimas gracias. Bueno, hay una evidencia, ¿no? En esta encuesta y en todas las encuestas, el dato más relevante y el que tiene que tomar en cuenta el electorado es que existen solamente 2 candidatos que tienen posibilidades de ganar esta elección: Carlos Mesa y Evo Morales. Los demás candidatos que compiten en esta elección no tienen oportunidad. A tan pocos días de la elección está absolutamente claro que la única opción que le puede ganar Evo Morales y que le puede ganar al MAS es la que encabeza Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Esa es la constatación más importante de la encuesta, independientemente de los números, la constatación cualitativa. En lo cuantitativo, con todos los reparos que tenemos a la encuesta, esta de Vía Ciencia, la hemos hecho conocer en sus 2 anteriores mediciones. En la anterior medición, Vía Ciencia le daba una distancia a Evo Morales de 22 puntos por encima de Carlos Mesa. Hoy día esa distancia se ha achicado a 10 puntos. Es decir, han habido 12 puntos en los que 5 puntos ha caído Evo Morales y 7 puntos ha subido Carlos Mesa. A nosotros nos parece probabilísticamente eso una rareza. En todo caso, lo importante saber es que la candidatura de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana avanza de manera arrolladora. Eso lo demuestran todas las encuestas, incluida esta, y la candidatura del MAS viene en bajada.
Muchas gracias a don Ricardo Paz. Las primeras de las impresiones, pero vamos a seguir viendo la fotografía de este momento. Y luego vamos a juntar las fotografías, la que realizamos un mes pasado y un mes anterior, para tener la película completa. Luciana, adelante. Gracias, Marco. Le hemos presentado hace instantes nada más los consolidados nacionales, el resultado de esta votación a nivel nacional. Vamos a revisarlo ahora por departamento. ¿Cuál es el resultado que lanza Vía Ciencia a través de las encuestas? Revisamos los resultados. Primero, para La Paz, Morales con un 47.3%, Carlos Mesa 21.1%, Chiyunjun 6.3%, Patsi 4%, Oscar Ortiz 1.7%, Ruth Nina 0.6%, Lema 0.6%, con 0.2%, Israel Rodríguez y Cárdenas con 0%. Estos son los resultados por departamento. Acabamos de mostrarle La Paz y ahora le mostramos lo que sucede en Santa Cruz según Vía Ciencia. Carlos Mesa 30%, Oscar Ortiz 25.4%, Morales 25.3%, Chiyunjun 5%, Cárdenas 2.1%, Lema 1.3%, Nina 0.9%, Patsi 0% igual que Rodríguez con un 0%. Resultados en Santa Cruz. Seguimos avanzando por el país. Nos vamos a Cochabamba. Estos son los resultados según Vía Ciencia. Morales 50.4%, Mesa 31.7%, Chiyunjun 4.7%, Ortiz 3.5%, Nina 1.1%, Patsi 0.8%, Lema 0.7%, Cárdenas 0.3% y Rodríguez 0% en Cochabamba. Seguimos revisando lo que sucede en el país. En Potosí, Morales 43.9%, Carlos Mesa 28.9%, Chiyunjun 7%, además Ortiz con un 3%, Patsi 1.8%, Nina con 1.2%, Lema 0.6%, Rodríguez 0.4%. Y vamos a continuar revisando los resultados porque Cárdenas tiene un 0% en Potosí. Tarija, atención, así vota el sur del país según Vía Ciencia. Mesa 40.4%, Morales en un segundo lugar con un 29.9%, Chi en tercer lugar con 9.6%, Ortiz 4.9%, Lema 3.7%, Cárdenas 1.3%, Nina 0.3%, Patsi 0%, Rodríguez 0%. Chuquisaca, atención, así votarían en Chuquisaca. Mesa 44.9%, Morales 26.4%, Chi 9.4%, Ortiz 2.6%, Patsi 2.1%, Nina 1.4%, Lema 0.5%, Cárdenas 0.2% y 0% para Rodríguez. Esto en Chuquisaca. Esto pasaría en Oruro. Evo Morales 42.6%, Mesa 21.6%, Chi 5.5%, Cárdenas 3.6%, Ortiz 3.1%, Patsi 2.5%, Ruth Nina 0.8%, Lema 0.5% y Rodríguez nuevamente un 0%. Esto en Oruro. Así votaría el país según Vía Ciencia. En el Beni, atención, Morales en primer lugar 30.2%, Ortiz 24.1%, Mesa 23.6%, Chi 5.4%, Lema con el 4.5%, Patsi 2.3%, Cárdenas 1.6%, Nina 0.9% y Rodríguez con 0.7%. Esto en el Beni. ¿Qué sucede en Pando, el último departamento que le mostramos esta votación en nuestro país según Vía Ciencia? Morales 40.7%, Mesa 18.6%, Patsi 8.5%, Ortiz 5.4%, Chi 3.3%, Lema 3.1%, Cárdenas 1.5%, Nina 1% y 0.3% para Israel Rodríguez. Estos son los resultados a nivel nacional y por departamento, lo que dice Vía Ciencia de la votación en nuestro país. Esto merece análisis. Marcos. Muchas gracias, Luciana. Ahora, en la inversa, en el orden invertido, comenzamos con don Ricardo Paz. Ya que hacemos zoom en los departamentos, ¿qué impresión le deja estos resultados? Bueno, como decía al principio, queda claro que hay dos candidatos que pueden ganar esta elección. Son los que tienen la mayoría en los departamentos. Carlos Mesa creo que en 3 departamentos, Evo Morales todavía en 6. Hay una tendencia clarísima de crecimiento de Comodidad Ciudadana. Hay una caída estrepitosa
del MAS y de los demócratas también, de Bolivia dijo no. Probablemente en ambos casos por haber hecho uso y abuso de la guerra sucia, por haber tratado de manchar, enlodar la imagen de Carlos Mesa, y eso les está pasando factura a ambos. Pero por otro lado, porque le va quedando claro a la gente, le va quedando claro al electorado, que Comunidad Ciudadana es la única opción, la única alternativa para derrotar al autoritarismo, al abuso de poder, a la corrupción, al despilfarro que nos está dejando este gobierno. Por otra parte, es importante hacer notar también la emergencia del candidato Chi, que aparece como una fuerza importante en esta elección, que probablemente, si se siguen las tendencias, va a desplazar al candidato Ortiz. Termino diciendo que me parece una pena, no puedo dejar de mencionarlo, que Vladimir, como representante de Bolivia, dijo no, se alegre o trate de posicionar la idea de que no va a haber segunda vuelta. Qué lamentable para una fuerza de oposición querer que Evo Morales gane en primera vuelta. Gracias. Vamos ahora con el turno de Adriana Salvatierra. Adelante, por favor. Bueno, creo que es importante remarcar que en la encuesta sí se ven movimientos. Hay candidaturas que bajan, hay candidaturas que suben, con un correlativo en cada uno de los departamentos. La nota más relevante, coincido, que es la emergencia del candidato de PDC. Sin embargo, creo que esto de todas maneras mantiene un elemento constante dentro de todas las encuestas y dentro del balance electoral final, que es precisamente la fragmentación opositora con la candidatura que en el segundo lugar en ninguna encuesta logra subir a más del 30%. Creo que es importante también remarcar que uno de los datos centrales que aporta esta encuesta es que, haciendo una valoración del voto de votos válidos, el movimiento al socialismo, el presidente Evo Morales, estaría alcanzando la victoria con aproximadamente el 45%. Eso contradice un poco los esfuerzos que ha realizado la segunda candidatura y por intentar posicionar una victoria en primera vuelta. Creo también que es importante remarcar que con las encuestas en la mano, no parece muy difícil lograr que alcancemos el 50%, que es uno de los objetivos que buscamos como movimiento al socialismo y que no está distante dado los últimos resultados electorales. De todas maneras, continuaremos realizando los esfuerzos necesarios en la recta final de la campaña para garantizar que a todos los rincones del país llegue el mensaje que hemos dado de la certidumbre sobre el futuro seguro que tiene Bolivia junto a la candidatura de Evo Morales. Muchas gracias a la senadora Adriana Salvatierra. Don Vladimir Peña, que también ha sido aludido, dicen que está feliz porque sostiene que no habrá segunda vuelta. ¿Le hace feliz esto? Primero, hemos venido aquí para analizar las encuestas, no para expresar nuestros propios sentimientos. Y lo que yo he afirmado es de los números. Ricardo, si vemos los números totalizados, no hay segunda vuelta. Quien quiera mentirle al país, si querés empecinarte en mentirle al país, mentirle. Estamos analizando los números, no nuestras propias aspiraciones. Entonces los números totalizados que han mostrado hoy las redes televisiones dicen que no hay segunda vuelta. A eso me he referido. Ahora, sobre el tema de los cuadros que daban por departamento, yo creo que el margen de error es muy alto. Estamos hablando de un margen de error del 6% cuando hay estrechos números en varios departamentos. Creo que no tiene mucho sentido comentar aquello. Más aún, si uno utiliza comparativamente estas encuestas con otras que se han dado en las otras cadenas televisivas o medios de comunicación, son todas muy dispares. Y esto a mí me llama la atención. Mientras en unos departamentos, unas organizaciones políticas crecen, en otras decrecen y viceversa. Entonces yo creo que hemos tenido una campaña tan larga, que ha habido tantas encuestas que al final la gente termina confundida el día de la elección. Lo que sí creo es estas tres cosas en las que de alguna manera hemos coincidido todos, como el tema de la emergencia de Chi. Pero, Gustavo, en vez de, Ricardo, en vez de alegrarte, el crecimiento de Chi debería preocuparte. Ustedes 9 meses han hecho campaña por voto útil y este crecimiento de Chi significa que en vez de aproximarse el electorado a ustedes, se les está alejando y eso es para preocuparse. Muchas gracias a don Vladimir Peña. A ver, es una pregunta que ha surgido en este debate. La empresa encuestadora Vía Ciencia, que está realizando este trabajo y que se está difundiendo a través de las estaciones televisivas del país, ¿qué tiene que decir? ¿Cómo puede explicarnos este súbito crecimiento de Carlos Mesa?
el achicamiento de Evo Morales y de Óscar Ortiz. Juan Carlos Calvimonte está con el encargado de Viaciencia. Adelante, Juan Carlos. Marco, muy buenas noches. Justamente estamos con Oscar Fletcher, que es el country manager justamente de Viaciencia, que ha manejado esta encuesta. Oscar, muy buenas noches. Estamos en vivo justamente sobre los márgenes que criticaban. Hay diferencias entre las tomas de muestras y también los márgenes de error. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Marco. Bueno, frente al margen de error, la encuesta tiene un error total para las 3.342 encuestas de 1.7%. Ya cuando uno abre esto por departamentos, el margen de error, por ejemplo, para unos departamentos muy grandes como Santa Cruz, como La Paz, como Cochabamba, el margen de error es sobre el 4%, y para algunos departamentos pequeños, ejemplo Beni, Tarija, el margen de error pues crece un poco más, que es del 6%. Esto es normal en todas las encuestas porque pues digamos que la capacidad del financiador es la que determina la muestra, es decir, hasta cuántas encuestas se pueden financiar para poder hacerlo. Lo ideal siempre es tener muestras mucho más grandes para disminuir estos márgenes de error, pero sin embargo, digamos que con los recursos que se tienen, es una de las encuestas más grandes que se ha publicado acá en Bolivia. Creo que no hay ninguna otra que esté avalada por el órgano, por el TSE, que tenga una muestra similar. Sobre el otro tema que decían, hay mucha diferencia entre las anteriores muestras que se ha hecho con esta última. Claro, las encuestas normalmente lo que hacen es medir la intención de voto y medir qué está pasando en ese momento. Cuando uno hace una recolección hacia atrás, digamos que nosotros nuestra primera encuesta la hacemos en agosto, y en agosto Evo, justo el día que estábamos iniciando campo, Evo hace una gran, digamos, viene mucha gente del MAS y hacen una concentración política acá en Santa Cruz. En Santa Cruz sube Evo, que era, digamos, lo que todos decían, porque está en Santa Cruz ganando Evo. En la segunda medición, digamos que pues está todo el tema de los incendios, pero todo el mundo decía, no, es que le va a desfavorecer a Evo o no. Lo que nosotros pensamos es que los incendios en algún momento le favorecen a él, porque lo que se publica en los medios es el apoyo que está haciendo Evo hacia la población, el apoyo que está haciendo Evo en la población. Él muestra presencia, cosa que no tenía en ese momento ninguno de los demás candidatos, no tenían presencia en la zona, entonces eso le da un apoyo, digamos, de la población al partido. Y en esta última medición pasa que hay un cabildo el viernes pasado. Nosotros en ese momento estábamos haciendo también campo aquí en Santa Cruz. También pasa que Mesa aparece en los medios a partir de aproximadamente el 20 de septiembre, y eso también hace que las personas cambien su intención y cambien su imagen que tenían hacia Mesa en su momento. También que hay otros efectos que pueden estar dando, y es que ese tema del voto inteligente que se ha venido dando, del voz a voz, le puede estar restando o favoreciendo a otro candidato. Todas esas cosas están influyendo. Todas las presentaciones que se hacen, los debates que se hacen, influyen en la intención de voto. Las personas lo que en este momento están viendo son cuáles son los proyectos de cada uno de los partidos, y en base a eso están tomando decisiones para votar. Entonces, también que se observa que la abstención, o estas personas que no tenían definido por quién votar en la primera medición, era el 24%, en la segunda bajó al 17%, y en esta última estamos sobre un 12.5%. Todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta en cada una de las mediciones. A medida que se acerca la fecha, las personas están decidiendo ya por quién va a votar. Ahora, ¿qué va a pasar en esta semana? En esta semana puede pasar cualquier cosa. Muchas elecciones en muchos países del mundo se han definido en la última semana. Ejemplo, en Estados Unidos, cuando gana Trump, fue porque el FBI sacó una noticia sobre Hillary Clinton, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que pase en esta semana puede influenciar en las personas que voten o no por un candidato. Entonces, ¿se concuerda con lo que algunos dicen, final totalmente cerrado? Sí, está un final muy cerrado, porque si uno compara los resultados, están 38,8 con un margen de error del 1.7. Esto quiere decir que puede bajar al 37,1 o subirse al 40%, y Carlos Mesa está también con un 28,4. si subiría a un 29, como un 31%, 30%, y
le cortaría la distancia de los 10 puntos. Entonces, estas elecciones no hay, o sea, puede pasar cualquier cosa. Si uno quita las otras gráficas que han mostrado en los medios sobre nuestra encuesta y sobre las otras encuestas. Correcto. Muchas gracias a Oscar Fletcher, a Juan Carlos Calvimonte en la unidad móvil por el informe. A ver, veamos la fotografía, ¿les parece completa? Para que se haga película, la vamos a extender. Luciana, adelante. Muchas gracias, Marcos. Sí, nosotros vamos a ir complementando esta información. Vía Ciencia nos presenta los siguientes datos, porque nosotros en la Red 1 de Bolivia y a través de Uno Decide ya hemos presentado 3 encuestas. La primera el 12 de agosto, la segunda fue presentada el 16 de septiembre. Y hoy, 11 de octubre, le presentamos esta tercera encuesta, pero vamos a mostrarle un comparativo de los 4 primeros candidatos, los 4 primeros lugares a nivel nacional. Evo Morales, en la primera encuesta, un 39.2%. En la segunda encuesta, 43.2%. Y en esta tercera encuesta, 38.8%. El candidato del MAS, Evo Morales. Ya estamos presentando este comparativo y vamos a revisar los datos respecto a Carlos Mesa. En agosto, Mesa con un 22%. En el mes de septiembre, 21.3%. Y en octubre, con un 28.4%. Esas son las encuestas que le hemos presentado en la Red 1 de Bolivia de Vía Ciencia. Oscar Ortiz, en este comparativo, en la primera encuesta 9.5%, en la segunda 11.7% y en la tercera un 9.6%. Vamos a revisar estos 4 lugares. Chi Jung-hun, en la primera encuesta un 0.8%, en la segunda encuesta un 0.8% y sorprendentemente en esta tercera encuesta 5.9%. Esa ha sido la sorpresa presentada por esta encuesta de Vía Ciencia a través de la Red 1 de Bolivia. Un comparativo de las 3 encuestas, agosto, septiembre y octubre. Nuevamente un análisis. Marco. Muchas gracias, Luciana. Vamos a comenzar con Adriana Salvatierra. Seguimos intercalando el orden de intervenciones. En 60 segundos, ¿qué le sugiere esta figura comparativa que ya podemos ver? Bueno, mantenemos lo que mencionábamos hace poco. Hay candidaturas que pueden subir, bajar, es una tendencia normal dentro de un proceso electoral, dentro de los comparativos de las diferentes encuestas. Con las encuestas en la mano tenemos la mayoría de los departamentos del lado de la candidatura del presidente Evo Morales, del lado de la candidatura del Movimiento al Socialismo, alrededor de 6 o 7 departamentos, siempre nos colocan en las primeras posiciones y con la posibilidad también de alcanzar la victoria en el departamento de Santa Cruz. Por supuesto, es una plaza bastante importante para la consideración nuestra. Otro elemento que creo que es importante remarcar es que, dadas las encuestas, si no se alcanza por el producto de la fragmentación opositora, siquiera el 30% en la segunda candidatura inmediata, eso da cuenta de que existe un techo para el esfuerzo que se ha realizado comunicacionalmente en torno a pedir el voto útil para las personas. Y es que el voto útil no es quién es más opositor a Evo Morales. El voto útil se lo consulta a la persona sobre quién garantiza estabilidad en su vida. Muchas gracias. Don Vladimir Peña, su impresión de las 3 tomas que hemos visto. Creo que si vemos la fotografía que tenía Oscar Ortiz hace un mes atrás en la segunda encuesta, 11.5, y se suma lo que hoy tiene Chi, que pertenece a un mismo espectro, son alrededor de 16, 17 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no haya aparecido Chi, Oscar Ortiz estuviera ahora en 15, 16, siguiendo esta tendencia. La primera conclusión es que ahora ese espacio político que hemos trabajado desde la campaña Bolivia dice no, hoy lo estamos compartiendo con un candidato que ha salido a último momento con el tema del voto confesional, el voto religioso. Lo segundo, sobre el tema del crecimiento aparente de Carlos Mesa, yo insisto, Gustavo Pedraza acá defenestró, no quiso comentar la encuesta, dijo que no servía. Hace un mes atrás Vía Ciencia era lo peor, hoy Ricardo está alegre, contento por esto. Lo cierto es que o Ricardo se equivocó o Vía Ciencia fue la que se equivocó, alguien se equivocó. Don Vladimir, ¿le entendí bien o mal? Usted acaba de decir que Oscar Ortiz y Chi son casi como lo mismo, que el crecimiento de Chi consuela el decrecimiento de Oscar Ortiz. No, no para nada, Marcos. Lo que pasa es que hay 3 bloques, como estamos acá viendo. El bloque del MAS, que ya no supera el 40% del electorado por el tema del 21 de febrero.
Carlos Mesa, que empezó en 39, 40 esta campaña, ya ha decrecido, hoy está en 26, 27, que esta encuesta Vía Ciencia los iguala a las anteriores, y Óscar Ortiz, que empezó de la nada y que era el candidato que ha crecido. Y dentro de ese espectro ideológico que estaba trabajando Óscar Ortiz, hoy a la derecha, al extremo, se ha metido alguien que nos está sacando un par de puntos, que es el señor Chi. Bueno, en el fondo, el discurso es lo que señalaba don Vladimir Peña. No voy a hablar por él, pero ha dicho que el discurso de Chi y el voto confesional, porque él tiene un apego religioso evangélico, está capturando votos para sí. Don Ricardo Paz ya vio las 3 fotografías. ¿Qué conclusiones le deja esto? Bueno, rápidamente, primero, la explicación que nos da el personero de Vía Ciencia es deplorable y especulativa. Verdaderamente no tiene ningún tipo de sustento ni técnico ni sociológico en lo que acaba de decir. Cuando todas las demás encuestas daban una distancia de 8 o 10 puntos, Vía Ciencia le dio 20, 22 puntos de distancia a Evo Morales respecto de Mesa. Es muy probable que ahora que Vía Ciencia le da, por abrir el paraguas, le da una distancia de 10 puntos a Evo Morales de Mesa, es que la distancia sea mucho más corta. Esa es mi conclusión. Y quiero hacer referencia a esta coincidencia que tienen Vladimir y Adriana sobre el tema de que hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Ellos están haciendo una asimilación de los indecisos como si se fueran a comportar como el resto del electorado. Eso no sucede, eso es lo que estamos viendo. Lo que hay que ver es la tendencia, no hay que ver un comportamiento lineal. Escuché mal, usted acaba de decir no hay segunda vuelta. No, sí hay segunda vuelta. Le digo, lo que están diciendo ellos es que no hay segunda vuelta basados en una reflexión equivocada desde el punto de vista técnico. Están asumiendo que los indecisos se van a comportar de la misma manera que el electorado que ya se ha decidido. Y lo que dice la encuesta es todo lo contrario. Los indecisos se van a comportar de una manera completamente distinta que el resto del electorado. De hecho, lo que nos dice esta encuesta, por ejemplo, es que la inmensa mayoría de los indecisos está tomando partido por Carlos Mesa y en detrimento de Evo Morales. Esa es la conclusión clara. Unos instantes, ya volvemos con las conclusiones de Uno Decide. Hola, mi nombre es Eliana Cayo Cejas. Yo me informo del proceso electoral en el programa Uno Decide a través de Red 1. Enseguida volvemos con Uno Decide.